Buenas noches, gracias por acompañarme en esta hora. Qué bueno que tenemos este tiempo para repasar un tema interesante, un tema apasionante, un tema institucional que conforma parte de nuestro desarrollo en República Dominicana, el tema de la justicia. Un tema emblemático, un tema emblemático. La lucha contra la corrupción es una de las banderas enarboladas por la actual administración de gobierno que encabeza Luis Abinader. Se hacen las proclamaciones de un ministerio público independiente. Justicia independiente es otra cosa, un ministerio público independiente. Y se ha comenzado con estos casos de llevar ante los tribunales a personas relacionadas, acusadas por actos de corrupción. Y esto ha sido a donde se ha centrado prácticamente todo el devenir de estos 3 años en el ejercicio de la justicia. Y este año que concluye 2023 no es menos. Está también signado en gran parte por esta situación interna de la justicia, de la lucha contra la corrupción. Los casos están ahí, todavía no ha llegado ninguno a tener conclusión, aunque comenzó tan pronto se inició la gestión de gobierno en noviembre del 2020, pero todavía no se ha llegado a conclusión en ninguno de ellos. Pero también está el tema de los procesos como el del Consejo Nacional de la Magistratura para escoger a los jueces, 5 de ellos, del Tribunal Constitucional y conformar la nueva matrícula de este poder, extrapoder de la justicia dominicana. Quedan 5 jueces desde que se instaló el Tribunal Constitucional en el 2011, nombrados por 12 años, designados por 12 años, que concluyen ahora, y en esto el Consejo Nacional de la Magistratura ha operado. Oigamos esas consideraciones, pero también lo que ocurre en el Colegio de Abogados. Para hablar de estos temas, tengo un invitado especial, Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción ADOCO. Con él conversaré después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión especial donde vamos a analizar el tema justicia. ¿Qué ha pasado en República Dominicana en el año 2023? ¿Qué perspectiva tenemos para el 2024? Justicia es un tema que a lo largo de este periodo de gobierno ha sido un tema de primera línea por todo esto de la justicia independiente, de los cambios que se han estado realizando, las remociones en el Tribunal Constitucional, a todo lo largo de estos años, y ahora estamos involucrados en esa parte también. Pero la última vez que yo conversé con mi invitado de esta noche, Julio César de la Rosa, él me decía que ciertamente se ha avanzado, pero que ciertamente queda mucho camino por transitar. Si hacemos una evaluación de este año, ¿qué nivel le daría
el profesor, el abogado, Julio César de la Rosa, el hombre de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Buenas noches. Buenas noches, Rudy. Feliz Navidad. Y próspero año nuevo. Bueno, hablar de un balance, pues uno tiene que circunscribirse a lo que pudiera presentarse como positivo en un sector, y en este caso el sector justicia, que debemos graficarlo desde el componente que representa este sector con el Ministerio Público, así como otro eslabón del Poder Judicial como la Defensoría Pública. Lo que vemos es queja por parte de algunos actores de estos procesos o de este sistema, los jueces, que creo que con mayor frecuencia se produce lo que son las promociones, el reconocimiento a la labor de un miembro de la judicatura en elevarlo al eslabón correspondiente. Lo que no ocurre con el Ministerio Público, que también es objeto de queja, porque hay una especie de estancamiento en lo que son las promociones. Primero, los que ya están de salida no quieren irse por el tema de la jubilación y la pensión, porque no hay un fondo, no hay un plan de pensión en el Ministerio Público. No. Y lo remiten a Hacienda, y fácilmente una persona que esté percibiendo un salario de 200,000 pesos con el salario base y algún incentivo que pueda tener, pues se va y probablemente solamente de pensión tenga 30. Entonces, eso evita o ha obstaculizado que salgan los que ya están vencidos y que le den paso a los que deben venir en el relevo con las promociones. Y en el Ministerio Público no se han producido las promociones. De hecho, hubo una reunión del Consejo del Ministerio Público. Sí, no, ahora fue el pasado sábado, sí, para escoger a los representantes o a los integrantes del Consejo, que está compuesto por un miembro de cada una de las instancias: fiscalizador, procurador fiscal, procurador general de corte, procurador general de la República adjunto y la procuradora general de la República. Entonces, los 4 estamentos son electos por sus pares. Inclusive nosotros fuimos invitados como observador. La falta de recursos en el Ministerio Público es mucho más evidente, pero esto no es falta del Ministerio Público, sino del gobierno central, que ha debido canalizar esos recursos. Pero la Defensoría Pública, estamos hablando de que hay defensores públicos que tienen más de 100 casos a su cargo. Posible. Entonces, humana y técnicamente esto es inmanejable. Sí. Entonces, hablamos mucho de justicia independiente, pero es que el gobierno quiere una justicia independiente, pero no da los recursos para tener una justicia independiente. Es que no podemos estar en las condiciones que actualmente operan muchos tribunales, el personal auxiliar, donde no tienen el apoyo, el respaldo como para realizar una labor. Por eso yo tengo mi admiración por estos actores del sistema de justicia, jueces y fiscales, porque puede que salga en un momento determinado alguien que se salga del redil, pero en su gran mayoría son personas íntegras que se identifican con la labor que hacen, asumiendo responsabilidades y todo tipo de riesgos. Entonces, yo creo que cuando hablamos de fortalecimiento institucional, pues se debe empezar con fortalecer, apoyar las instituciones que realmente funcionan, porque estamos hablando que la seguridad, en sentido general, que es una responsabilidad del Estado, pero para que ésta se pueda poner de manifiesto necesita del auxilio, del papel que juegan estas instituciones. Es lo mismo que pasa con la policía. Uno se convierte en crítico en ocasiones cuando un miembro de la institución comete una falta, porque es muy evidente
y sobre todo porque se espera de la autoridad que actúe de manera correcta. Y uno hace los cuestionamientos, pero la labor que hacen es realmente loable y no tienen el respaldo realmente que debe tener. No es que se le aumente el salario, no es que tenga condiciones de vida que permitan que él se identifique y sienta y tenga sentido de propiedad de pertenecer a la institución. Yo le preguntaba en estos días a un abogado bastante conocido, bastante ducho en el tema constitucional. Le digo, ¿por qué tú no? Me extraña que tú no apuestes a un puesto en el Tribunal Constitucional. Y me dijo, es que eso sería empobrecerme. Yo estoy en una carrera que en este momento estoy muy cómodo, estoy ganando un buen dinero, porque además de la vocación de servicio, también yo tengo que pensar en mi situación económica, mía y de mi familia. Si yo me voy al tribunal, yo me voy a pasar 9 años estancado en un salario con una situación de una inflación que se va produciendo en el país y sin poder hacer otra cosa que dar docencia en algún sitio. Y eso realmente no va a compensar lo que yo puedo ganar económicamente en el ejercicio cotidiano. Entonces, eso es una traba. Es así, porque es que, por ejemplo, un ejercicio, mira que en Estados Unidos, todo lo contrario aquí, quienes postulan para ir a una alta corte, sea esta estatal o federal, por lo general son abogados en ejercicio. Ahora, todos sabemos que en Estados Unidos hay un sistema de seguridad social efectivo, hay una serie de cosas, de servicios que tú demandas en la República Dominicana que allí tú lo tienes resuelto. Por ejemplo, hasta el sistema de transporte. Perfectamente tú ves un juez, un abogado de alto quilate en el tren, de la misma forma que en un bus. Entonces, aquí no se puede, que automáticamente tú tienes una posición de juez, ya tu vida cambió automáticamente, tienes que proveerte seguridad, alguien que te acompañe, ya el vehículo, aquí no te lo facilita la institución, te dan un impuesto cada cierto tiempo y que puede traer un vehículo utilitario de unos $25,000. Y por eso el juez, el fiscal tiene un vehículo, pero que no debe andar en cualquier vehículo, porque debe tener un mínimo de seguridad, no para prevenir alguna agresión, sino de seguridad, que el vehículo no se esté quedando en cualquier esquina. Así es. Entonces, yo creo que esto lo vamos a lograr cuando haya conciencia de la clase política, porque la clase política tiene responsabilidad en ello. Ellos vienen con un discurso cuando son oposición o cuando están aspirando a llegar a la oposición, y cuando llegan hacen todo lo contrario, aún ellos haber vivido situaciones de limitación. Entonces, vemos que un juez, un fiscal, cuando está en los estamentos bajos, padece las vicisitudes de la carencia de ese puesto, pero a él lo promueven y llegan, lo eligen, y sabiendo eso que la vivió, pues no hace nada para que eso se revierta, para mejorarlo. Entonces, por eso uno habla de la continuidad y de que debe haber una identificación de Estado, de estadistas por parte de lo que aspiran, de la clase política, porque permite ver unas cosas en oposición que pueden ponerlo en práctica cuando lleguen al gobierno. Entonces, nosotros no deberíamos estar hablando ni siquiera de reforma, de reformar el Estado, de reformar la policía, la justicia. No, es que las reformas deben ser automáticas. Es que tú debes ir mejorando en la medida que vamos aumentando. Yo estuve el día de las elecciones en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y uno vio ahí escenario que uno dice, pero ¿y esto es un lugar como para dictar justicia carente de la solemnidad, de las condiciones mínimamente para que una persona pueda inclusive exponer de manera efectiva porque tiene las condiciones para hacerlo? Entonces se habla mucho, se demanda mucho, pero se está haciendo poco, y por eso uno
desde el espacio que uno ha asumido de organización de la sociedad civil, que procura el tema del fortalecimiento institucional, de la justicia, del Ministerio Público. Uno demanda más presupuesto, como hemos demandado más presupuesto, por ejemplo, para la Cámara de Cuentas. Tú no puedes tener una institución con un presupuesto de unos 500, 800 millones de pesos para auditarte un presupuesto de 1 billón de pesos. O sea, debe ser proporcional, porque a mayor volumen de enfrentar pericialmente, pues se requiere mucho mayor personal. Así es. No te pueden mandar a una institución como el Ministerio de Salud Pública 2 técnicos, 2 auditores. Van a durar todos los años del mundo. Toda la vida. Entonces yo creo que hay mucha de retórica, de que se quiere, inclusive los presidentes cuando aspiran dicen que van a hacer de todo. Y si uno hace un balance en cada uno de estos renglones de lo que prometieron y de lo que hicieron, pues va a encontrar una diferencia grande. ADOCO, que es la Alianza Dominicana contra la Corrupción, es una institución de República Dominicana que tiene pantalones largos. Y precisamente el tema de la actual gestión es la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pareciera que a lo largo de este año los temas de los casos de corrupción parecieran estancados. Parecieran. Como que se avanzó muy rápido y como que ha habido una desaceleración del ritmo que se vio en principio y la fogosidad de inicio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la lucha contra la corrupción? Tú que manejas el tema de primera mano. El tema de la lucha contra la corrupción debe ser un conjunto de acciones, no solamente la persecución. Debe también contemplar la prevención y sobre todo la fiscalización. Porque vimos cómo toda una andanada de casos, inclusive bautizados con nombres muy sonoros, los casos descubrimos que en medio del proceso de investigación, pues el Ministerio Público ha tenido que solicitarle a la Cámara de Cuentas investigaciones especiales. 84 investigaciones especiales reposan en la Cámara de Cuentas, sin respuesta. 84 sin respuesta. Sin respuesta, investigaciones especiales, no auditoría. Ahora, si el sistema funcionara, el Ministerio Público no tendría que solicitar estas investigaciones especiales porque la tendría. Y la ley de Cámara de Cuentas, la Constitución establece que si en las auditorías la Cámara de Cuentas se encuentra irregularidades que pudieran tener vocación penal, pues se la remite al Ministerio Público. Entonces ahora ha ocurrido lo contrario, que el Ministerio Público que le pide a la Cámara de Cuentas que haga las investigaciones especiales sobre casos donde no hay mucha claridad. Entonces, ¿qué va a traer como consecuencia? Que esos casos, y hemos tenido ya la experiencia de Odebrecht, de los supertucanos, así como de los 3 brazos, donde han habido absoluciones por falta de pruebas. Entonces, no podemos darnos el lujo de estar aireando casos de que están blindados y cuando van al laboratorio de un tribunal, pues los casos se caen. Entonces, eso aumenta la percepción de impunidad en la República Dominicana y eso va arrastrando todo una cadena de desacierto que a final de cuentas se van a encontrar sus resultados negativos cuando se evalúa al país. Tanto Transparencia Internacional en el índice, así como lo que son unas exigencias hechas a varios estados, entre ellos la República Dominicana, de dar manifestación de voluntad política en la lucha contra la corrupción, condicionando recibir recursos provenientes de la cuenta del Millennium, que fue una cuenta que se creó en los Estados Unidos de los fondos que por medio de una ley se habían especializado para
el programa Iniciativa para la Cuenca del Caribe. Como la ley no se derogó, esos fondos siguen produciéndose. Entonces fueron a una cuenta que se denominó Cuenta del Milenio, pero que condicionaba la erogación de estos beneficios a los estados partes a que dieran notación, evidencia de luchar contra la corrupción, lo que la República Dominicana no ha hecho, y por ello ha dejado de recibir pues, una suma importante de dinero. ¿Cuántos casos importantes? Tú hablabas de 84 investigaciones especiales. ¿Cuántos casos hay aquí de corrupción abierto en este momento? En manos del PETCA, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, hay más de 400. ¿Casos abiertos? Casos sí, que han recibido, algunos están dándole seguimiento, a otros no, pero de los casos estos, con la llegada del actual Ministerio Público o de la Procuradora General de la República, deben estar abiertos unos 20 casos. Unos 20 casos. Sí. De esta gestión. De esta gestión. Y de las gestiones anteriores, entonces hay otros tantos. No, hay a lo largo de 15, 16 años, unos 400. Eso dijo el Ministerio Público. El gobierno manifestó voluntad, manifiesta voluntad de acabar con la corrupción. La gente se queja de que el tema de la corrupción, de la persecución, ha sido selectivo a un periodo de gobierno tal o cual. Y que a lo largo de este gobierno, como que no han visto una acción en ese sentido. Es que es tan difícil establecer, estructurar un caso de corrupción que hay que esperar que termine un gobierno para que otro gobierno, otra administración lo haga. No es difícil, y de hecho hemos tenido los resultados de auditorías realizadas por la Contraloría General de la República. ¿Y entonces? Porque es así. ¿Cómo que así? Claro, porque hemos visto la celeridad de unos procesos y en otros no. Por ejemplo, nosotros hemos llevado casos de esta gestión. El caso del INAVIE, para citar uno. Y no hemos tenido... ¿Se quedó como en el aire? Efectivamente, pero denuncias hemos llevado. Nosotros hemos llevado denuncias ante el órgano rector de la ética y la integridad, y hemos recibido respuesta con decisiones que realmente para enmarcarlas, donde hay un abandono total de correspondencia con lo que debe ser un caso denunciado, pero que no tiene la misma suerte por tratarse de una persona que pudiera tener el respaldo de la gestión. Como es el caso, nosotros llevamos una denuncia del Ministerio de Educación bastante grave, y hemos recibido como respuesta pues una resolución totalmente absurda. Entonces, por eso se pone de manifiesto que por qué cuando hay un cambio de gobierno sí hay mayor celeridad. Sí. Entonces, eso es lo que uno hace, uno va llevando, entonces esperando en 4 u 8 años que haya un cambio, a ver qué pasa, pero uno por lo menos lo pone en evidencia. Ahora mismo se han producido irregularidades verificadas en auditoría de la Contraloría, que tiene la particularidad que la Contraloría, como tiene la responsabilidad del control previo del gasto, puede detectarlo y puede detener la irregularidad, pero en otros casos no lo detuvo, inclusive haciéndose cómplice en algunos casos donde habían unidades de Contraloría y debieron verificar la irregularidad y detenerla a tiempo, y eso no se hizo. Entonces ahora mismo hay varias instituciones que pudieran ser parte de un proceso penal, sus incumbentes. Y no pasa nada. Así es, no hay la misma celeridad, y eso es un secreto a voces. A nadie nos sorprende que eso pase así. Por eso vemos que el presidente le pide renuncia, pide licencia, pero no somete a nadie, no ha habido el primero. Aparte del de la lotería, que como no tenía padrinos, pues tuvo que cargar con eso y fue absuelto. A final de cuentas salió. Sí, por la inconsistencia del caso. Entonces, mi preocupación es esa, que tú vendes un caso y de repente se cae. Entonces, por ejemplo, en el caso,
la gente se ha quedado con la boca abierta en el caso del expediente ampuloso de las 12.274 que ya terminaron páginas. la lectura. Sí, pero como que esto era como para lo de nunca acabar y ahora vienen las réplicas, las contrarréplicas, todo esto antes de pasar al ejercicio pleno del juicio. Ya, del juicio de fondo. Mira, esas son parte de las cosas que uno no entiende. Por ejemplo, en esta etapa los testigos no participaron, pero hay 400 testigos. El procedimiento te indica que los testigos no pueden estar escuchando a los otros testigos, tienen que aislarse y a la medida que tú lo vas liberando, pues en esa medida ya ellos van saliendo. Entonces 400 testigos es mucho. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra observación? Si tú tienes un caso lo suficientemente fuerte, óyeme, la acusación a Trump de varios cargos tiene 29 páginas, 5 testigos, porque tú tienes que meterme 400 y 12.000 páginas. O son tan débiles que tú tienes que buscar tantas evidencias. No, es que con 2, 3, 4, 5 son suficientes. Para establecer la acusación. Naturalmente, entonces tú haces más ligero el proceso. Otra cosa, ¿por qué pedir 18 meses de prisión preventiva? Si tú tienes las evidencias, pide 3 meses y vámonos para el fondo. Una condena y ya. Pero son 18 meses que se prolongan. Después viene variación de medidas. Ya vienen otras medidas a aplicar. Entonces eso te empantana y va cayendo en un letargo. Ya totalmente exhaustos, jueces, fiscales, testigos, imputados, y los mismos militares que tienen que estar custodiando, cargando, que voy al baño, que voy a esto, no. Porque inclusive las condiciones de nuestros tribunales no se prepararon para eso. Tú puedes perfectamente tener una entrada privada, que haya un pasadizo de la cárcel al tribunal, que tengan ahí mismo los servicios de baño y todo ese tipo de cosas. En el Palacio de Justicia, un imputado primero lo ingresan por el frente, recorre todo ese pasillo y si va a salir a una necesidad, tienen que pasar nuevamente por toda la gente. O sea, un absurdo cuando se puede hacer algo que realmente reúna las condiciones. Y no este espectáculo con casco, con chaleco, con arma. O sea, entonces eso no es eso lo que uno quiere. Mira, Julio César, vamos a hacer una pausa en este punto, porque a la vuelta yo tengo 2 temas que quiero conversar contigo. Uno de ellos es el tema de el Consejo Nacional de la Magistratura, en su estructura de cómo fueron estas vistas públicas y las cosas que pasaron ahí, que uno se quedó a veces hasta con la boca abierta. Eso yo quiero oír tu opinión profesional sobre esto. Y también el caso del Colegio de Abogados, entre otras cosas. Con tu permiso y el permiso de ustedes, permítame la pausa. Conversamos con Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Gracias por continuar con nosotros. Aquí conversamos con el doctor Julio César de la Rosa, abogado de la República, un hombre empeñado en que las cosas se hagan bien, en la lucha por adecentar nuestro sistema de justicia, por ayudarlo a que funcione como debe ser, que sea una satisfacción para la sociedad el hecho de tener una justicia que realmente responda a los requerimientos de ordenamiento institucional, de que cualquier persona se sienta con los derechos garantizados, aún sea responsable o culpable de una acción reñida con la ley. Derechos que no deben ser nunca violados, por más serio que haya sido el delito que haya cometido. Y eso lo decidirán los jueces, los terceros imparciales. En este final de año está el tema de la última parte de los jueces del Tribunal Constitucional que deben ser sustituidos porque cumplieron su tiempo de 12 años. Entre ellos el presidente del tribunal, Milton Ray Guevara. Pero yo me quiero detener en este conversatorio con Julio César de la Rosa sobre lo que pasó en las audiencias. 113 personas que se sometieron como candidatos, ellos mismos, o lo sometieron entidades, la academia, grupos comunitarios, bien. Pero estaba todo el que se presentó ahí preparado para someterse a estas vistas públicas, por una vista pública, televisada, por televisión nacional, con lo más graneado representante de lo que es el Estado dominicano, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, las cabezas de esos poderes. Yo no sé qué impresión te llevó a ti estas vistas públicas, Julio César. Mira, lo primero yo creo que tendrá que replantearse. Primero, la conformación del Consejo de la Magistratura. El procurador debe de estar fuera de ahí. Ese es mi primer planteamiento. Eso fue un exceso de incluir la figura del procurador porque los demás integrantes llegan a su posición por una vía legítima. Uno voto popular y otros, en el caso de los representantes de la Suprema, por una elección del propio Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, el procurador es un funcionario del gobierno, del efectivamente, presidente, del Poder Ejecutivo. Designado. Del Poder Ejecutivo por decreto. Claro, eso es un absurdo. Entonces, mira, lo primero es que esto que debe no nos ser... referimos a la persona, sino no, a la posición. Evidentemente. Lo primero es que este órgano también tendrá que replantear la forma de evaluar qué busca del aspirante, qué quiere escuchar. Pero ahí se vieron situaciones como los propios consejeros leyendo la pregunta, o sea que ellos no estaban ni siquiera convencidos de lo que están preguntando porque se la suministraron. Entonces yo creo que el Consejo debe plantearse, miren, nosotros, esta es nuestra línea y nosotros queremos saber la capacidad de un aspirante en estas situaciones que se pudieran presentar eventualmente. ¿Cuál es su criterio respecto a la nacionalidad por el principio jus sanguinis y por el principio jus soli? Explícale al país cuál es. Ok, perfecto. Queremos saber cuál es su posición, su criterio sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y permite inclusive, al momento de escoger, hacer una selección variopinto, porque tú no puedes tampoco llevar a un tribunal constitucional a personas que piensen iguales. Igual, claro. Entonces, vamos a evaluar realmente, o se trata de un proceso para legitimar finalmente las decisiones que ya se tienen previamente. Entonces, eso es lo que se piensa, ¿eh? A mí muy difícil. El reparto político. Totalmente, por eso
las cuotas. Por eso yo particularmente respeto a todo el que quiera participar, pero yo no participo de eso, porque creo que se rompe con la esencia de lo que fue la configuración realmente del Consejo Nacional de la Magistratura. Y queriendo darle un viso de mayor transparencia, se hacen públicas. Yo creo que eso puede perfectamente hacerse en un ambiente, en un escenario donde inclusive, en vez de que se transmitan de manera directa, se haga ante personas que pueden perfectamente, ante rectores de universidad, directores de medios. Que puedan servir de un público. Exactamente. Sí. Pero a final de cuentas, allí quienes se ponen a ver, a recibir, no manejan a veces. Vemos cómo algunos consejeros entran en discusión como si quisieran que el postulado, el que se postula, piense igual que, no, usted me hace una pregunta y usted espera mi respuesta, independientemente de que estemos de acuerdo o no. Entonces yo creo que eso realmente van a tener que reconfigurarlo. A mí me gusta más el mecanismo de selección de otros países, donde hay una mayor pluralidad, en donde también participan los propios estamentos. Por ejemplo, al Tribunal Constitucional debería dársele participación en la escogencia. Al propio tribunal. Al propio tribunal. Por ejemplo, en Colombia, el fiscal general de la Nación lo terna el presidente de la República y lo escoge la Suprema Corte de Justicia. De igual forma, los miembros de esas altas cortes son el resultado de ternas depuradas, tanto de la Presidencia, del Consejo de Estado, la Corte Suprema y la Corte Constitucional. Entonces, las evaluaciones se hacen con un criterio académico, bien ya acabado, sobre tal materia en específica. Nosotros podríamos estar en un momento determinado en una situación de diferendo territorial, marítimo, y eso entonces nos obliga a ver qué piensan los aspirantes ante una eventualidad de esa magnitud. Entonces, en los Estados Unidos, por ejemplo, la Suprema Corte lo propone los miembros, el presidente de la República. Exactamente, y sí. Lo decide el Congreso. Exacto. En Colombia está la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que lo eligen las cámaras en conjunto, como si fuera la Asamblea, pero con esa función. Lo pasa por un proceso de investigación y los postulantes también hacen sus exposiciones de manera esporádica y se somete al escrutinio de los cuestionamientos de los congresistas. Incluso hay un mecanismo que la gente piensa, la sociedad piensa, que eso está previamente definido, que eso amarrado. Que eso es cumpliendo una formalidad. Protocolo, una formalidad, y que además de eso hay una repartición de cuotas. Incluso lo dicen públicamente. Fulano de tal es de tal cosa, o fulano de tal es aupado por tal cosa, o de tal corriente. Incluso políticas. Sí. Políticas, no solamente de las corrientes de los poderes fácticos del país o de los poderes institucionales, sino de las corrientes políticas o las simpatías por tal o cual cosa. Que yo particularmente siempre se ha cuestionado que si van políticos, por ejemplo, el Tribunal Constitucional es un ente político, evidentemente. Claro. ¿Y quiénes los escogen? ¿Son políticos? Son políticos, entonces sería uno tirarle piedra a la luna, pensar como que ellos van a ceder su poder, cuando su ambición natural es el poder. Entonces, si pueden tener brazos en cada uno de los estamentos de poder, lo van a hacer. Lo van a hacer. Y nadie va a renunciar a ello. Y no puede venir ahora el presidente de la República que él va a ser diferente a los otros y se va a quedar desamparado. Entonces, siempre eso. Y para mí, por ejemplo, de los participantes, de lo que se evaluaron, hay con calidad, de lo que se mencionan para ir. Yo de los mismos no tengo más que decir que les reconozco su capacidad,
su integridad y idoneidad al momento de tocarle hacer algo. Y por eso yo creo que de ahí va a salir un buen resultado. Llegamos al Consejo Nacional de la Magistratura para escoger jueces del Tribunal Constitucional, la Suprema Corte, de otros tribunales, bien, de las altas cortes. Pero por donde comienza la base de esto es precisamente por el ejercicio del derecho, porque una de las condiciones es que tiene que ser, lógicamente, abogados y abogados que hayan ejercido por la lógica. Y entonces vemos lo que ha pasado en el Colegio de Abogados, Julio César. Qué terrible esto que ha pasado, a mi juicio, y qué penoso, a mi juicio. ¿Cuál es tu consideración sobre esto? Bueno, como testigo de excepción, porque en mi caso particular estaba respaldando y estoy respaldando a quien resultó presidente electo, Trajano Potentini, que las elecciones pues han concluido en cuestionamientos. De hecho, la plancha que participó y que no tuvo ganancia de causa, conforme, naturalmente, al último boletín emitido por la Comisión Electoral, con calidad para ello, pues ha recurrido esas decisiones de la Comisión Electoral. Es penoso que, siendo el gremio de los profesionales que deben velar, primero, por el respeto al debido proceso, por el respeto a los derechos fundamentales y que aboga precisamente para que se haga justicia, pues haya caído en esto. Y creo que el Colegio de Abogados tendrá que replantearse, reencauzarse. Y creo que Trajano Potentini pudiera ser la persona. El tema de la participación de la partidocracia, pues eso evidentemente que es inevitable. Son los partidos que tienen estructuras. Los partidos no van tras candidatos, son los candidatos que van tras los partidos. Bueno, hubo uno que habló en un programa de radio públicamente de cómo había recibido, había negociado por dinero, con una cantidad, que lo tomó, que después que si lo devolvió, que si pero uno se queda con la boca abierta y lo dicen con un desparpajo como que no pasó nada. Eso, no, porque realmente, a final de cuentas, uno va verificando de que hay un interés más allá de realmente servirle a su clase, que es de lucrarse, como se ha venido haciendo en todas las gestiones del Colegio de Abogados. Y eso penosamente uno tiene que decirlo. Tiene que decirlo porque es una realidad. ¿A dónde debe llegar esto, a tu juicio? No, debe concluir ya, cerrarse este capítulo y comenzar el otro. Por suerte, la conformación de la directiva es a partir de los resultados electorales de los participantes, o sea que se integra, ya gana el presidente, el vicepresidente, el que llegó a segundo, el que llegó a tercero, tal posición, y hay una... O sea, es inclusivo. Es inclusivo, exactamente. Eso por lo menos puede aliviar un poco la situación. Puede y no, con esta cultura, porque al producirse ese diferendo, pues evidentemente que se va a poner de manifiesto. Que se ha tomado más en parte de los propios partidos políticos que de la propia clase de abogados. Así es, sí, son ellos quienes han salido a decir vencimos. Sí, y están llevando a cabo los procesos. Por el beneficio que eso les representa políticamente. Si hacemos una visión hacia el futuro inmediato, cuando termina un año, es un día que pasa del otro, pero como que se cierran capítulos y comienzan capítulos. Y más en un año como el que viene, que es un año electoral. Julio César de la Rosa, ¿qué podemos esperar de esta ejecución de la justicia para el 2024? No, la esperanza de que mejore, de que realmente... ¿Pero esperanza nada más? Sí, no, que se le dote de los recursos que requiere, tanto a la Judicatura como al Ministerio Público, como a la Defensa Pública, porque es un componente, y que se le doten de los recursos y que sigan estos estamentos pues avanzando en lo que es la formación, capacitación, profesionalización de sus miembros, y sobre todo que vaya concomitantemente con lo que debe ser la labor
de los organismos de seguridad, como es el caso de la policía, y también que se hagan inversiones en la tecnología que permite perfectamente que se pueda tener un mayor control de lo que es el movimiento de una sociedad, de sus integrantes, para beneficio de todos. O sea, esperanza es lo que tenemos. De esperanza vive el hombre, pero a uno le da como cierto prurito, que nada más tengamos esperanza y no tengamos realmente certezas. No, ni siquiera perspectiva, porque es que ya la práctica va poniendo a uno en ese contexto. Por ejemplo, antes yo recuerdo que a final de año se hacían encuentros, su perspectiva para el próximo año. Yo le digo que no tengo la magia de ser pitoniza, porque es que inclusive le he corregido algunas veces a amigos periodistas que te dicen, el presidente va a hablar hoy, ¿cuáles son sus expectativas? Digo, no, ninguna, yo no tengo cómo saber por dónde viene ni nada. Ahora, después que él hable, yo sí te puedo comentar al respecto. Entonces eso mismo ocurre con la expectativa del año, ninguna. Vamos a ver los resultados al final como estamos haciendo ahora. Ay, mi madre. Gracias, Julio César de la Rosa, gracias por estos comentarios tan interesantes sobre lo que pasa en el mundo de la justicia, en el mundo del ejercicio del derecho aquí en República Dominicana. Hemos hecho un repaso sobre la situación de la propia justicia, la lucha contra la corrupción, que es la base principal, integral de lo que es la organización que dirige Julio César de la Rosa, la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Hemos hablado del Consejo Nacional de la Magistratura y, al final, del Colegio de Abogados, que yo sigo insistiendo en que qué vergüenza, qué vergüenza. Gracias, Julio César. Siempre a la orden. Gracias a ustedes por haberme acompañado en este conversatorio con Julio César de la Rosa. Nos vemos en la próxima. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche.